Audiolibro La Gran Rebelión, capítulo 17, El cuchillo de la conciencia. Algunos psicólogos simbolizan a la conciencia como un cuchillo muy capaz de separarnos de lo que está pegado a nosotros y nos extrae la fuerza. Creen tales psicólogos que la única manera de escapar al poder de tal o cual yo es observarlo cada vez con más claridad con el propósito de comprenderlo para volvernos conscientes del mismo. Piensan esas gentes que así uno se separa eventualmente de este o aquel yo, aunque sea por el grosor del filo de un cuchillo. De esta manera, dicen, el yo separado por la conciencia parece como una planta cortada. Hacerse consciente de cualquier yo, según ellos, significa separarlo de nuestra psiquis y condenarlo a muerte. Incuestionablemente tal concepto, aparentemente muy convincente, falla en la práctica. El yo que mediante el cuchillo de la conciencia ha sido cortado de nuestra personalidad, arrojado de casa como oveja negra, continúa en el espacio psicológico, se convierte en demonio tentador, insiste en regresar a casa. No se resigna tan fácilmente, de ninguna manera quiere comer el pan amargo del destierro. Busca una oportunidad y al menor descuido de la guardia se acomoda nuevamente dentro de nuestra psiquis. Lo más grave es que dentro del yo desterrado se encuentra siempre embotellada cierto porcentaje de esencia, de conciencia. Todos esos psicólogos que así piensan jamás han logrado disolver ninguno de sus yoes. En realidad han fracasado. Por mucho que se intente evadir la cuestión esa del Kundalini, el problema es muy grave. En realidad, el hijo ingrato no progresa jamás en el trabajo esotérico sobre sí mismo. Obviamente, hijo ingrato es todo aquel que desprecia a Isis, nuestra divina madre cósmica, particular, individual. Isis es una de las partes autónomas de nuestro propio ser, pero derivado, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el Kundalini. Ostensiblemente solo Isis tiene poder absoluto para desintegrar a cualquier yo. Esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible. Kundalini es una palabra compuesta. Kunda viene a recordarnos el abominable órgano condartiguador. Lini es un término atlante que significa fin. Kundalini quiere decir fin del abominable órgano condartiguador. Es pues urgente no confundir al Kundalini con el condartiguador. Ya dijimos en un pasado capítulo que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes se encuentra enroscada 3 veces y media dentro de cierto centro magnético, ubicado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal. Cuando la serpiente sube, es el Kundalini. Cuando baja, es el abominable órgano condartiguador. Mediante el tantrismo blanco, la serpiente asciende victoriosa por el canal medular espinal, despertando los poderes que divinizan. Mediante el tantrismo negro, la serpiente se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Así es como muchos se convierten en demonios terriblemente perversos, quienes cometen el error de atribuirle a la serpiente ascendente todas las características izquierdas y tenebrosas de la serpiente descendente, fracasan definitivamente en el trabajo sobre sí mismos. Las malas consecuencias del abominable órgano condartiguador solo pueden ser aniquiladas con el Kundalini. No está de más aclarar que tales malas consecuencias están cristalizadas en el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. El poder hipnótico de la serpiente descendente tiene a la humanidad sumergida en la inconsciencia. Solo la serpiente ascendente, por oposición, puede despertarnos. Esta verdad es un axioma de la sabiduría hermética. Ahora comprenderemos mejor la honda significación de la palabra sagrada Kundalini. La voluntad consciente está siempre representada por la mujer sagrada, María, Isis, que aplasta la cabeza de la serpiente descendente. Declaro aquí francamente y sin ambajes que la doble corriente de luz, el fuego vivo y astral de la tierra, ha sido figurado por la serpiente con cabeza de toro, de macho cabrio o de perro en los antiguos misterios. Es la doble serpiente del caduceo de Mercurio, es la serpiente tentadora del Edén, pero es también, sin la menor duda, la serpiente de cobre de Moisés entrelazada en el Tao, es decir,
en el lingam generador. Es el macho cabrio del sabbat y el bafometo de los templarios gnósticos, el hile del gnosticismo universal, la doble cola de serpiente que forma las patas del gallo solar de los abraxas. En el lingam negro, embutido en el yoni metálico, símbolos del dios Shiva, la divinidad hindú, está la clave secreta para despertar y desarrollar la serpiente ascendente o kundalini, a condición de no derramar jamás en la vida el vaso de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande dios, Ibis de Thoth. Hemos hablado entre líneas para quienes sepan entender, quien tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. Los tántricos negros son diferentes. Ellos despiertan y desarrollan el abominable órgano cundartiguador, la serpiente tentadora del Edén, cuando cometen en sus ritos el crimen imperdonable de derramar el vino sagrado. Capítulo 18. El país psicológico. Incuestionablemente, así como existe el país exterior en el cual vivimos, así también en nuestra intimidad existe el país psicológico. Las gentes no ignoran jamás la ciudad o la comarca donde viven. Desafortunadamente sucede que desconocen en el lugar psicológico donde se hallan ubicadas. En un instante dado, cualquiera sabe en qué barrio o colonia se encuentra, mas en el terreno psicológico no sucede lo mismo. Normalmente las gentes ni remotamente sospechan en un momento dado el lugar de su país psicológico en donde se han metido. Así como en el mundo físico existen colonias de gentes decentes y cultas, así también sucede en la comarca psicológica de cada uno de nosotros. No hay duda de que existen colonias muy elegantes y hermosas. Así como en el mundo físico hay colonias y barrios con callejuelas peligrosísimas, llenas de asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior. Todo depende de la clase de gente que nos acompañe. Si tenemos amigos borrachos, iremos a parar a la cantina. Y si estos últimos son calaveras, indubitablemente nuestro destino estará en los prostíbulos. Dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes. Estos lo llevarán a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Una dama virtuosa y honorable, magnífica esposa, de conducta ejemplar, viviendo en una hermosa mansión en el mundo físico, debido a sus yoes lujuriosos podría estar ubicada en antros de prostitución dentro de su país psicológico. Un caballero honorable, de honradez intachable, magnífico ciudadano, podría dentro de su comarca psicológica encontrarse ubicado en una cueva de ladrones, debido a sus pésimos acompañantes, yoes del robo, muy sumergidos dentro del inconsciente. Posiblemente un monje así viviendo austero dentro de su celda, en algún monasterio, podría psicológicamente encontrarse ubicado en una colonia de asesinos, pistoleros, atracadores, drogadictos, debido precisamente a yoes infraconscientes o inconscientes, sumergidos profundamente dentro de los recovecos más difíciles de su psiquis. Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Muchos santos canonizados aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo o en casas de prostitución. Esto que estamos afirmando en forma enfática podría escandalizar a los mojigatos, a los pietistas, a los ignorantes ilustrados, a los dechados de sabiduría, pero jamás a los verdaderos psicólogos. Aunque parezca increíble, entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos del delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. Entre los fondos profundos de los santos más venerables viven los yoes del prostíbulo, del robo, del homicidio, etc., acompañantes infrahumanos escondidos entre las insondables profundidades del inconsciente. Muchos sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia. Recordemos las tentaciones de San Antonio, todas aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar nuestro hermano Francisco de Asís. Sin embargo, no todo lo dijeron esos santos, y la mayor parte de los anacoretas callaron.
Uno se asombra al pensar que algunos anacoretas penitentes y santísimos vivan en las colonias psicológicas de la prostitución y del robo. Empero son santos, y si todavía no han descubierto esas cosas espantosas de su psiquis, cuando las descubran usarán cilicio sobre su carne, ayunarán, posiblemente se azotarán, y rogarán a su divina madre Kundalini elimine de su psiquis esos malos acompañantes que en esos antros tenebrosos de su propio país psicológico los tiene metidos. Mucho han dicho las distintas religiones sobre la vida después de la muerte y del más allá, que no se devanen más los sesos las pobres gentes sobre lo que hay allá del otro lado, más allá del sepulcro. Incuestionablemente después de la muerte cada cual continúa viviendo en la colonia psicológica de siempre. El ladrón en los antros de los ladrones continuará, el lujurioso en las casas de cita proseguirá como fantasma del mal agüero, el iracundo, el furioso seguirá viviendo en las callejuelas peligrosas del vicio y de la ira, allí también donde brilla el puñal y suenan los tiros de las pistolas. La esencia en sí misma es muy hermosa, vino de arriba, de las estrellas y desgraciadamente está metida dentro de todos estos yoes que llevamos dentro. Por oposición la esencia puede desandar el camino, regresar al punto de partida original, volver a las estrellas, mas debe libertarse primero de sus malos acompañantes que la tienen metida en los suburbios de la perdición. Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros cristificados, descubrieron dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible y no hay duda de que a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios lograron reducir a polvareda cósmica a todo ese conjunto de elementos inhumanos que en su interior vivían. Incuestionablemente esos santos se cristificaron y regresaron al punto de partida original después de haber sufrido mucho. Ante todo es necesario, es urgente, inaplazable, que el centro magnético que en forma anormal tenemos establecido en nuestra falsa personalidad sea transferido a la esencia. Así podrá iniciar el hombre completo su viaje desde la personalidad hasta las estrellas, ascendiendo en forma didáctica progresiva, de grado en grado por la montaña del ser. En tanto continúe el centro magnético establecido en nuestra personalidad ilusoria, viviremos en los antros psicológicos más abominables, aunque en la vida práctica seamos magníficos ciudadanos. Cada cual tiene un centro magnético que le caracteriza. El comerciante tiene el centro magnético del comercio y por ello se desenvuelve en los mercados y atrae lo que le es afín, compradores y mercaderes. El hombre de ciencia tiene en su personalidad el centro magnético de la ciencia y por ello atrae hacia sí todas las cosas de la ciencia, libros, laboratorios, etc. El esoterista tiene en sí mismo el centro magnético del esoterismo, y como quiera que esta clase de centro se torna diferente a las cuestiones de la personalidad, indubitablemente se sucede por tal motivo la transferencia. Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Capítulo 19. Las drogas. El desdoblamiento psicológico del hombre nos permite evidenciar el crudo realismo de un nivel superior en cada uno de nosotros. Cuando uno ha podido verificar por sí mismo en forma directa el hecho concreto de dos hombres en uno mismo, el inferior en el nivel normal común y corriente, el superior en una octava más elevada, entonces todo cambia y procuramos en este caso actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que lleva en el hondo de su ser. Así como existe una vida externa, así también existe una vida interna. El hombre exterior no es todo. El desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del hombre interior. El hombre exterior tiene su modo de ser, es una cosa con múltiples actitudes y reacciones típicas en la vida, una marioneta movida por hilos invisibles. El hombre interior es el ser auténtico, se procesa en otras leyes muy diferentes, jamás podría ser convertido en robot. El hombre exterior no da puntada sin dedal, siente que le han pagado mal, se compadece de sí mismo, se autoconsidera demasiado. Si es soldado aspira a ser general,
Si es trabajador de una fábrica, protesta cuando no le ascienden. Quiere que sus méritos sean debidamente reconocidos, etc. Nadie podría llegar al nacimiento segundo, renacer como dice el Evangelio del Señor, en tanto continúe viviendo con la psicología del hombre inferior común y corriente. Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando tiene el valor de revisar su vida, indubitablemente viene a saber por sí mismo que de ninguna manera posee méritos de ninguna especie. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pobres de espíritu o indigentes del espíritu son realmente aquellos que reconocen su propia nadidad, desvergüenza y miseria interior. Esta clase de seres incuestionablemente reciben la iluminación. Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Es ostensible que la mente enriquecida por tantos méritos, condecoraciones y medallas, distinguidas virtudes sociales y complicadas teorías académicas, no es pobre de espíritu y por ende nunca podría entrar en el reino de los cielos. Para entrar al reino se hace impostergable el tesoro de la fe, en tanto no se haya producido en cada uno de nosotros el desdoblamiento psicológico, la fe resulta algo más que imposible. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa. La fe fue siempre confundida con las vanas creencias. Los gnósticos no debemos caer jamás en tan grave error. La fe es experiencia directa de lo real, vivencia magnífica del hombre interior, cognición divinal auténtica. El hombre interior, al conocer por experiencia mística directa sus propios mundos internos, es ostensible que conoce también los mundos internos de todas las personas que pueblan la faz de la Tierra. Nadie podría conocer los mundos internos del planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia en que vivimos, si antes no ha conocido sus propios mundos internos. Esto es similar al suicida que escapa de la vida por puerta falsa. Las extrapercepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano condartiguador, la serpiente tentadora del Edén. La conciencia embotellada entre los múltiples elementos que constituyen el ego se procesa en virtud de su propio embotellamiento. La conciencia egoica deviene, pues, en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas muy similares a las de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cual droga. Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma. Alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable órgano condartiguador. Indubitablemente las drogas aniquilan los rayos alfa, entonces incuestionablemente viene a perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto de hecho resulta fracaso total. El drogadicto convierte al vicio en religión y desviado piensa experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la marihuana, el LSD, la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el hashish, pastillas tranquilizantes en exceso, anfetaminas, barbitúricos, etcétera, 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 son meras alucinaciones elaboradas por el abominable órgano condartiguador. Los drogadictos involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma definitiva dentro de los mundos infiernos. Capítulo 20. Inquietudes. No hay duda que entre el pensar y el sentir existe una gran diferencia. Esto es incontrovertible. Existe una gran frialdad entre las gentes. Es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Creen las multitudes que importante es lo que no es importante. Suponen que la última moda, o el coche último modelo, o la cuestión esta del salario fundamental es lo único serio. Llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etc. Obviamente, cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre esoterismo,
Como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tertulias, ni en sus placeres sexuales, responden con un no sé qué de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca, levantan los hombros y se retiran con indiferencia. Esa apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos. Primero, la ignorancia más tremenda. Segundo, la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Falta un contacto, un choque eléctrico. Nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al frío imbécil o a la superficial mujercita el toque eléctrico del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, un no sé qué, demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera corazonada, al anhelo íntimo, posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de un restaurante. Tonterías, necedades que no siendo trascendentales, si tienen fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz, la corazonada que sin saber por qué nos inquietó por un momento. Si esos que hoy son cadáveres vivientes, fríos noctámbulos del club o sencillamente vendedores de paraguas en el almacén de la calle Real, no hubieran sofocado la primera inquietud íntima, serían en este momento luminarias del espíritu, adeptos de la luz, hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. El chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, uno no sé qué, fue sentido alguna vez por el carnicero de la esquina, por el engrasador de calzado o por el doctor de primera magnitud, mas todo fue en vano. Las necedades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de la luz. Después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia. Incuestionablemente a las gentes se las traga la luna tarde o temprano. Esta verdad resulta incontrovertible. No hay nadie que en la vida no haya sentido alguna vez una corazonada, una extraña inquietud. Desgraciadamente cualquier cosa de la personalidad, por tonta que ésta sea, es suficiente como para reducir a polvareda cósmica eso que en el silencio de la noche nos conmovió por un momento. La luna gana siempre estas batallas. Ella se alimenta, se nutre precisamente con nuestras propias debilidades. La luna es terriblemente mecanicista. El humanoide lunar, desprovisto por completo de toda inquietud solar, es incoherente y se mueve en el mundo de sus sueños. Si alguien hiciera lo que nadie hace, esto es, avivar la íntima inquietud surgida tal vez en el misterio de alguna noche, no hay duda de que a la larga se asimilaría a la inteligencia solar y se convertiría por tal motivo en hombre solar. Eso es, precisamente, lo que el sol quiere, pero a estas sombras lunares tan frías, apáticas e indiferentes, siempre se las traga la luna. Después viene la igualación de la muerte. La muerte iguala todo. Cualquier cadáver viviente desprovisto de inquietudes solares degenera terriblemente en forma progresiva hasta que la luna lo devora. El sol quiere crear hombres. Está haciendo ese ensayo en el laboratorio de la naturaleza. Desgraciadamente, tal experimento no le ha dado muy buenos resultados. La luna se traga a la gente. Sin embargo, esto que estamos diciendo no le interesa a nadie, mucho menos a los ignorantes ilustrados. Ellos se sienten la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. El sol ha depositado dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, ciertos gérmenes solares que convenientemente desarrollados podrían transformarnos en hombres auténticos. Empero el experimento solar resulta espantosamente difícil debido precisamente al frío lunar. Las gentes no quieren cooperar con el sol y por tal motivo a la larga los gérmenes solares involucionan, degeneran y se pierden lamentablemente. La clavícula maestra de la obra del sol está en la disolución de los elementos indeseables que llevamos dentro.
Cuando una raza humana pierde todo interés por las ideas solares, el sol la destruye porque no les sirve ya para su experimento. Como quiera que esta raza actual se ha vuelto insoportablemente lunar, terriblemente superficial y mecanista, ya no sirve para el experimento solar, motivo más que suficiente por el cual será destruida. Para que haya inquietud espiritual continua se requiere pasar el centro magnético de gravedad a la esencia, a la conciencia. Desafortunadamente las gentes tienen el centro magnético de gravedad en la personalidad, en el café, en la cantina, en los negocios del banco, en la casa de citas o en la plaza de mercado, etc. Obviamente, todas estas son las cosas de la personalidad y el centro magnético de la misma atrae a todas estas cosas. Esto es incontrovertible y cualquier persona que tenga sentido común puede verificarlo por sí misma y en forma directa. Desgraciadamente, al leer todo esto, los vibrones del intelecto, acostumbrados a discutir demasiado o a callar con un orgullo insoportable, prefieren tirar el libro con desdén y leer el periódico. Unos cuantos sorbos de un buen café y la crónica del día resultan magnífico alimento para los mamíferos racionales. Sin embargo, ellos se sienten muy serios. Indubitablemente sus propias aviondeces los tienen alucinados, y estas cosas de tipo solar escritas en este libro insolente les molestan demasiado. No hay duda de que los ojos bohemios de los homúnculos de la razón no se atreverían a continuar con el estudio de esta obra. Capítulo 21. Meditación. En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás francamente no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. En modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el pseudoesoterismo y pseudo-ocultismo barato. Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico. Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, jamás podrá disolver el ego, será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica, debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica. Esto es incontrovertible. Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables. Nunca saben ver la utilidad de tales eventos. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. En todo caso, para sentir en sí mismos el sabor trabajo, se requiere inversión total de la actitud en que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos. Ciertamente la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos. Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del mismo los elementos útiles para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia. El trabajador esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo. Esto indica que la actitud psicológica invertida antes ha vuelto a su estado de identificación. Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente a través de la técnica de la meditación. La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos y en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma. Ejemplos: una escena de celos amorosos. En ella intervienen yoes de ira, celos y hasta odio. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda reflexión.
concentración y meditación. La marcada tendencia a culpar a otros es óbice, obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. En nombre de la verdad hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Los distintos eventos agradables o desagradables existen con nosotros o sin nosotros, y se repiten mecánicamente en forma continua. Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final. Los problemas son de la vida, y si hubiese una solución final, la vida no sería vida, sino muerte. Entonces puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. La vida es una rueda que gira mecánicamente en todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. No podemos detener la rueda. Las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente. Únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Conforme nosotros aprendamos a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. En cualquier circunstancia agradable o desagradable existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Esto significa que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, deberá ser eliminado mediante el poder de la divina Madre Kundalini. A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, este último se irá también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo. Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha.